Bienvenidos a Luco. Hoy presentamos El pájaro que llama a la muerte. Bienvenidos, jóvenes, a este espacio donde las historias cobran vida en la oscuridad. Hoy los invito a apagar las luces, ponerse cómodos y dejarse llevar por un relato que ha viajado de generación en varias familias. Un cuento nacido en las llanuras de Sinaloa, en un ranchito donde las noches son testigos de susurros, de sombras que se deslizan entre los árboles y de un extraño visitante que anuncia la llegada de la muerte. Dicen que hay sonidos que no deben ser escuchados, señales que es mejor ignorar, pero si alguna vez, en la calma de la noche, escuchas el llanto de un niño en lo alto de tu casa, quizás ya sea demasiado tarde. Prepárense, porque hoy les contaré la historia de El pájaro que llama a la muerte. Hoy quiero contarles una serie de historias y experiencias que son leyendas de mi ranchito, un lugar en el que crecí con mis abuelos, mis padres y hermanos. Un lugar escondido en las llanuras de Sinaloa. Un extraño sitio en el que se han contado un sinnúmero de relatos sobre duendes, brujas y apariciones. Pero en particular, la que más me da miedo es la del pájaro que llama a la muerte. Mi abuelita contaba que su padre, un hombre fuerte y trabajador, constantemente se la pasaba mirando al cielo, como si buscara algo. Esto lo hacía siempre que estaba a punto de salir a trabajar las tierras, y cuando regresaba del arado, antes de entrar a la casa, miraba una vez más al horizonte, como si siguiera buscando. Una vez, mi abuelita se atrevió a preguntarle qué era lo que tanto buscaba en el cielo, y él le contestó que estaba buscando a un pájaro negro. Ella, en ese entonces, había visto muchos cuervos, zopilotes e incluso gallos negros. Pero el que buscaba su papá no era cualquier ave, sino un pájaro de tamaño mediano, completamente negro, incluso sus ojos. Lo único que lo distinguía de los demás era que este pájaro era muy inteligente y solía perseguir a las personas hasta averiguar dónde vivían. Decían que, por las noches, aquel animal se posaba en lo más alto de la casa y se ponía a graznar. El ruido que hacía era inquietante, pues parecía el llanto de un niño. Nadie sabe dónde lo aprendió o cómo hizo para imitarlo, pero a más de uno llegó a engañar, haciéndole creer que un niño lloraba perdido a mitad de la nada en los ranchos. Conforme pasó el tiempo, más y más gente lo escuchó, pero lo realmente preocupante era cuando lo lograbas ver y este te graznaba en la cara, pues eso significaba que tu hora final estaba cerca. Al principio, uno creería que eran puras mentiras, pero mi abuelita me contó que algo malo le sucedió cuando era pequeña y las consecuencias fueron terroríficas. Mi abuelita jugaba del otro lado del corral de los toros con una prima. Estaban tranquilas hasta que a mi abuela se le ocurrió ir a tomar agua a su casa. Miró el corral y se le hizo fácil atravesarlo por la mitad, así llegaría más rápido, a pesar de que su prima le advirtió muchas veces que no lo hiciera. Ella la ignoró y se adentró en el corral. Sin embargo, nunca vio al toro que ya la estaba persiguiendo. Cuando menos se dio cuenta, el animal ya la había corneado en una pierna. Ese día, mi abuelita casi muere. Estuvieron con ella todo el tiempo. Su padre, mi bisabuelo, no aguantó verla en ese estado, así que salió de la casa. A mitad de la noche, levantó la voz y maldijo un par de ocasiones. Pero entonces, le juró al mismísimo Dios que, si le daba más vida a su hija, él ofrecería la suya. Mi bisabuelo no se dio cuenta, pero sus palabras tenían un gran poder, tanto que, en ese momento, algo pasó volando muy cerca de su cabeza. Miró hacia arriba y, ante él, se sentó un ave de color negro, tan negro que se confundía con la noche. Fue entonces cuando lo entendió todo. Mi abuela no tardó en sanar. Al día siguiente, ya estaba mejor y fuera de peligro, su salud mejoraba. Sin embargo, el bisabuelo comenzaba a empeorar. Pasaron los días y, mientras en los pasillos se volvía a escuchar la risa de mi abuelita, el bisabuelo ya no se levantaba de la cama, hasta que, una noche, justo en el techo de la casa, se escuchó claramente el llanto de un niño. El graznido de aquella ave. Cantó solo un par de veces y luego cayó. Por la mañana, cuando la bisabuela se dio cuenta de que ya era tarde y su marido no se había levantado, fue a verlo, pero ¿cuál sería su horror al descubrir que ya había pasado a una mejor vida? No fue la única vez que alguien vio al pájaro negro.
Muchos años después, en el mismo ranchito, una mujer llamada Matilde contó haberlo visto con sus propios ojos. Doña Matilde era una mujer mayor que vivía sola, en una casita de adobe cerca del río. Una noche, cuando salía al patio a recoger su ropa del tendedero, sintió un escalofrío. El aire estaba pesado, y en el silencio solo se oía el murmullo del agua corriendo. Fue entonces cuando lo escuchó, un lamento ahogado, como el sollozo de un niño. Al principio, pensó que era su imaginación, pero el llanto se hizo más fuerte, como si viniera del techo de su casa. Con un nudo en el estómago, levantó la mirada y ahí lo vio, un pájaro negro, inmóvil, con los ojos brillantes como brasas. El animal la observaba en silencio, hasta que abrió el pico y dejó escapar un graznido seco, estremecedor. Matilde sintió que el tiempo se detenía. Un sudor frío le recorrió la espalda cuando recordó las historias que había escuchado de niña. El pájaro graznó de nuevo, y ella sintió un mareo repentino. Se sujetó de la pared, respirando agitadamente. En ese instante, su mente se llenó de recuerdos de su esposo, muerto hacía ya varios años, y de su hijo, a quien no veía desde hacía tiempo. Se metió apresuradamente a su casa y cerró la puerta con seguro. Pasó la noche rezando, rogando que la criatura se marchara. Pero el llanto del pájaro continuó hasta el amanecer. A la mañana siguiente, Matilde recibió la noticia. Su hijo, a quien tanto extrañaba, había fallecido en un accidente mientras viajaba de regreso al pueblo. El graznido del pájaro negro había sido un anuncio de muerte. Desde entonces, los vecinos aseguran que, cuando alguien del ranchito está por morir, el pájaro aparece en el techo de su casa y llora como un niño. Algunos dicen que es un espíritu atrapado entre los vivos y los muertos, otros creen que es el mismísimo demonio, buscando almas para llevarse. Pero todos saben una cosa, si escuchas su llanto y lo ves mirarte fijamente, más vale que reces, porque la muerte ya viene en camino. Dicen que, cuando el pájaro negro se posa sobre una casa y canta, la muerte ya está cerca. Pero hay quienes han visto más que solo al ave. Hay quienes aseguran que el pájaro no viene solo, que trae consigo a los que ya se fueron. Eso le pasó a don Julián. Era un hombre de unos 50 años, callado y solitario, que vivía en una vieja casa de madera al final del pueblo. Sus padres habían muerto hacía mucho tiempo, pero nunca dejó de recordarlos. Decían que, algunas noches, se sentaba en su mecedora, mirando al cielo, como si esperara ver a alguien. Una noche, el viento soplaba más fuerte de lo normal. Las hojas secas rodaban por el suelo y los perros del pueblo aullaban sin razón. Don Julián estaba acostado cuando lo despertó un ruido, un llanto. Abrió los ojos, extrañado. Era un sonido débil, lastimero, como el de un niño pequeño. Se levantó de la cama y caminó descalzo hasta la puerta. El aire era frío. Todo estaba oscuro, y entonces lo vio. Encima del tejado, inmóvil bajo la luz de la luna, estaba el pájaro negro. Sus ojos eran dos sombras vacías. Su pico entreabierto emitía un lamento que no parecía de este mundo. Don Julián sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Sabía lo que eso significaba. Su madre le había contado la historia cuando era niño. El pájaro negro cantaba para los que estaban por morir. Tragó saliva y se persignó. Pero cuando estaba a punto de cerrar la puerta, escuchó otra cosa. Era un susurro. La voz de su madre. Su sangre se heló. Se quedó inmóvil, sintiendo como el miedo le paralizaba el cuerpo. El aire dentro de la casa se volvió pesado, como si algo invisible lo rodeara. Su respiración se volvió errática. Dio un paso hacia atrás y su pie tocó algo frío. Al mirar hacia abajo, sintió que su corazón se detenía. Un par de huellas mojadas avanzaban desde la entrada hasta el interior de la casa. Como si alguien hubiera caminado descalzo sobre la madera. Sintió que le faltaba el aire. Se giró de golpe y ahí estaban, sus padres, parados en medio de la sala, mirándolo fijamente. Sus rostros eran pálidos, casi grises, como si la vida los hubiera abandonado hace mucho tiempo. Sus ojos. Dios, sus ojos estaban hundidos y oscuros, pero aún así podía reconocerlos. Su madre extendió una mano hacia él. Él sintió un tirón en el pecho pues sabía que le llaman hacia ellos. Un vacío,
una sensación de angustia que no podía explicar. Era como si algo dentro de él quisiera ir con ellos, pero entonces, el graznido del pájaro resonó de nuevo, un sonido seco, rasposo, que lo sacudió por completo. La sombra de sus padres comenzó a desvanecerse. Primero sus rostros, luego sus cuerpos, hasta que solo quedó el eco de su voz en la habitación. Don Julián se quedó de pie, temblando, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Al día siguiente, los vecinos lo encontraron fuera de su casa, con la mirada perdida y las manos temblorosas. Nadie supo lo que realmente pasó esa noche, pero desde entonces, don Julián nunca volvió a ser el mismo. Ya no se sentaba en su mecedora a mirar el cielo. Ya no esperaba a nadie, y cuando alguien le preguntaba qué había visto aquella noche, él solo se persignaba y susurraba que el pájaro negro no viene solo, también trae a los muertos. Estas son solo algunas de las historias que se cuentan en el ranchito de donde provengo. Han pasado varias más, pero si puedo se las contaré en alguna ocasión.